Continuamos en el enfoque matinal desde CDN para ustedes, pidiendo excusas porque por un problema técnico, pues parece que que la tecnología de Internet está boicoteando mi comentario, pero ¿qué vamos a hacer? Ya reiniciamos para salvarnos de la burla de Nelson, que dice que el paquetito es muy barato, para entonces poder compartir con ustedes, sobre todo compartir una entrevista sumamente oportuna, fundamental, con alguien que tiene la capacidad, pero también las calidades, porque es el ministro de Economía, para contarnos cosas fundamentales del momento económico que vive el país y sobre todo esta búsqueda del equilibrio entre coronavirus y sus golpes y la necesidad de que la economía arranque. Muy buen día, Juan Ariel Jiménez Núñez, ministro de Economía. Muy buenos días, ministro. Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días, Nelson, y a todos los televidentes que siguen este programa. Bueno, esperamos, Juan Ariel, que lleve tranquilidad a la gente de qué es lo que se está moviendo. Y vamos a comenzar por ahí del retorno laboral que menciona Pablo Macchini. Está circulando un plan de reapertura gradual de la economía post-COVID. Dice que el 18 de mayo se va a comenzar con los pequeños talleres, distribuidores de vehículos, pequeño comercio, pero el ministerio a tu cargo se niega a confirmarlo, aunque ya es de dominio público. Entonces, dinos a nosotros, Juan Ariel, ¿cuál es el plan del gobierno para el retorno laboral? Con gusto le comento. Bueno, desde el principio que tomamos las medidas de distanciamiento social para proteger la salud de las personas, sabíamos que iban a ser temporales para poder fortalecer el sistema de salud, para evitar un mayor número de contagios, pero que eventualmente tendríamos que volver a una nueva normalidad y tendríamos que enfocarnos en un distanciamiento inteligente. Entonces, desde ese momento, en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, hemos estado diseñando escenarios y lo que circuló fue un documento de trabajo con una de las tantas propuestas que se han estado discutiendo sobre la mesa. Debo decir que a la fecha de hoy no hay un día de abrir nuevos negocios, porque también quisiera aclarar que la economía dominicana nunca ha estado completamente cerrada. Hay un sinnúmero de sectores que siguen abiertos y que todo el tiempo lo han estado. Agropecuaria, industrias, zonas francas, minerías, ciertos tipos de comercio. Entonces, la nueva fase de apertura de otro tipo de actividad económica, dígase los pequeños lugares comerciales, la construcción, todo eso se ha estado analizando para tomar la decisión en un momento en el que la vuelta de estos trabajadores no represente un peligro para ellos. Eso se ha estado analizando, no se tiene una fecha definitiva, la gente dice el 11, la gente dice el 18, todos esos documentos han sido documentos de trabajo, han sido escenarios, porque siempre tenemos que ver si tal día permitimos que salgan a la calle X número de trabajadores, cómo eso impacta el número de contagiados, el número de personas que se verían en estado severo o en estado crítico, y si está el sistema de salud en capacidad de soportarlo. Ministro, el día de hoy no hay una fecha definitiva. O sea, ministro, lo que ocurrió fue que se filtró a la prensa esas 5 fases, que comenzaba la primera el 11 de mayo con distribuidores de vehículos, talleres de mecánica, pequeños comercios, y de ahí pasaba el 1 de junio. Eso era, como usted dice, documentos de trabajo. Eso no es lo oficial. Ustedes están como probando, como guisando un chisma de sal, le quitamos sal, le ponemos, es buscando. A ver, explícanos cómo se está haciendo esa búsqueda de ese equilibrio, porque se entienden los dos argumentos. Claro que sí, le explico. Normalmente se discute y se decide un marco de referencia. Y en eso hemos estado. El marco de referencia va a ser sectorial, el marco de referencia va a ser por tamaño de empresa. Entonces, en la discusión de esos marcos de referencia, de cómo se va a decidir la gradualidad de la incorporación económica, entonces hay que hacer estimaciones de cuántas personas estarían circulando en la calle y cómo eso impacta el famoso R0 o el número básico de contagio, la reproducción del contagio. Eso se incorpora en los modelos epidemiológicos
y nos da la cantidad de personas que estarían contagiadas. Al multiplicar por el porcentaje de los contagiados que van o a una cama de hospital o a una UCI, entonces se analiza si el sistema de salud está en capacidad de aguantarlo o no. Porque ciertamente queremos que mayor cantidad de personas se reincorporen en la actividad económica, pero que al hacerlo tengan la confianza y la seguridad de que si resultan contagiados y ese contagio termina llevándolos a un hospital, el sistema de salud va a estar en plena capacidad de atender sus necesidades. Juan Ariel, vamos a hablar de la asistencia solidaria al empleado que está dando el gobierno. Bueno, ahí está el programa FASE. Ayer el vicepresidente ejecutivo del CONE afirmó que supera 1 millón el número de trabajadores suspendidos. Me sorprendió porque no sustentó esa afirmación. Por lo que voy a la cifra del Ministerio de Trabajo del jueves pasado. Dice el Ministerio de Trabajo, 51,000 empresas han solicitado 84,000 y tantos suspensiones, de los cuales 633,715 están en fase. Eso fue el jueves. Hay una diferencia ahí entre suspendidos y los que integran fase de 212,000 y tantos. Entonces parece que hay mucha gente en la calle. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué porcentaje de los trabajadores suspendidos está cubriendo fase? Y si podría hablarnos algo también de las otras asistencias que tiene el gobierno en plan. Claro que sí. Bueno, a finales de la semana pasada, un total de 835,564 trabajadores habían sido suspendidos por sus empresas. De un total de 1.5, 1.6 millones de trabajadores en el sector formal, privado, estamos hablando de que casi 840,000 ya habían visto suspender su contrato de trabajo. Aprobados en fase, aproximadamente 625,000. Eso es fase 1, eso es el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, que apoya a los trabajadores que han visto suspender sus contratos de trabajo y evita este programa que tengan una caída abrupta en sus ingresos. Pero también hay otro esquema que es fase 2, que es una ayuda al pago de nómina a las empresas que se comprometan a no suspender ningún trabajador a pesar de ver disminuir la actividad económica. Quiere decir que estas empresas están siendo ayudadas por el gobierno para que no despidan trabajadores, para que no suspendan trabajadores. Y ahí, en esa fase, digamos, hay 125,000 trabajadores. O sea que si combinamos un fase y otro fase, estamos hablando de aproximadamente 750,000 trabajadores que ahora mismo están recibiendo una ayuda u otra del gobierno. Pero escúchame, de los suspendidos, 800 y tantos mil, siguen habiendo 200 y tantos mil que están en el aire, de los suspendidos. Sí, claro. Hasta el momento, como usted dice, esa diferencia se aproxima a 210,000. ¿Y por qué se genera eso? Por varias razones. Lo primero es que el gobierno tiene interconectadas todas las bases de datos. Nadie puede aplicar a fase si ya está recibiendo alguna otra ayuda del gobierno, como por ejemplo quédate en casa, o si tiene otro trabajo en el gobierno, que se da mucho, por ejemplo, en el sector salud, en el sector educación. Entonces, fase no permite que un trabajador reciba una ayuda gubernamental de 2 vías distintas. Y es por eso que cerca de 200,000 personas que han sido suspendidas en su contrato de trabajo no han podido acceder a fase. Sí, pero volvamos no a fase el programa, sino a las fases, a esto de la apertura por etapas, porque algo ha de hacerse. Entonces se filtró ese documento de trabajo, ya usted lo explicó. ¿Dónde estamos ahora? Incluso se habla de una fuerte presión del sector comercial para que antes del Día de las Madres, una semana antes, preferiblemente, estén abiertos los comercios. ¿De qué estamos hablando? ¿Eso se podría hacer? ¿De qué tiempo estamos hablando que ya el ministerio, que el gobierno va a presentar formal y oficialmente estas 5 etapas?
Estamos hablando de que ahora mismo esta semana es clave, porque esta semana se hace una revisión del número de contagiados. Recuerden que eventos como lo ocurrido en Puerto Plata cambian todo el panorama, porque eso dispara el número de contagios y puede impactar las provincias cercanas como Santiago. Entonces, esta semana se revisa la cantidad de contagios que se tiene, cómo se va evolucionando en comparación con la predicción de los modelos epidemiológicos. Y esta semana se analiza la entrega de un sinnúmero de insumos para el sector salud. Entonces ahí se revisa el modelo finalmente y se ve cuándo estamos en mejor capacidad. Sí, pero yo creo que para que lo entendamos mejor, ministro, para que nos entendamos mejor, yo veo la gráfica y la gráfica todavía no parece nada, no presenta nada parecido al aplanamiento, sino todo lo contrario. Incluso de un día a otro hubo un día récord ahora, antes de ayer, de un día hacia el otro, 300 y tantos. O sea, el asunto no es que somos Italia, pero las cosas no pintan muy bien, pero al mismo tiempo está la exigencia. Ustedes necesitan que se comience a aplanar, que deje de estar tan paradita esa gráfica para comenzar a abrir más la economía. Bueno, es que depende de qué le damos seguimiento, o sea, el número de contagiados, al número de hospitalizaciones o al número de muertes, porque el contagio es solamente una probabilidad de que la enfermedad se complique. No todo contagiado va a terminar en un hospital y su vida va a estar en peligro. Ustedes saben que cerca del 80-85% de las personas que son contagiadas con el coronavirus tienen o son asintomáticos o tienen síntomas muy leves. Pero ahí está el problema de que pueden contagiar a otros, aunque no estén malosos. Que no claro que sí, claro que sí. Digo que nos tenemos que acostumbrar al contagio. Claro, es un contagio que debe de ser controlado. Y por eso, una vez se decida la incorporación gradual de nuevos sectores, hay que seguir estrictos protocolos de seguridad, tanto a lo interno de la empresa como en los medios de transporte. Pero de que va a haber un mayor número de contagiados, lo va a haber. Lo importante es que esos contagiados puedan ser rápidamente identificados, puedan iniciar su tratamiento y no terminen con complicaciones de salud que requieran una hospitalización o un internamiento en una unidad de cuidados intensivos. Pero lo importante es que de ocurrir, el sistema de salud dominicano estará en plena capacidad para manejar ese aumento en el número de casos. Pero tenemos que saber que la incorporación gradual de nuevos sectores económicos obligatoriamente llevará a un mayor número de contagios. Lo que pasa es que es un mayor número de contagios que nosotros queremos controlar con el uso de protocolos de seguridad y de distanciamiento social, y además que determinar siendo hospitalizados o internos en UCI que se puedan manejar. Juan Ariel, son diversas las opiniones sobre el rumbo, el futuro de la economía. Es temprano hacer vaticinios, precisamente por lo que ustedes estaban hablando ahora mismo, cuándo se va a aplanar esa curva, pero las opiniones son diversas. Vi en Diario Libre de hoy que las recaudaciones en las aduanas en marzo bajaron casi un 13% con relación al mismo mes del año anterior. Ayer vi a un economista, Alejandro Fernández, el Potrillo, diciendo que hay que firmar un acuerdo con el Fondo Monetario. Claro, ese acuerdo no va a ser ahora, pero que hay que comenzarlo a perfilar para ponerlo en manos de las nuevas autoridades. Otros hablan de que hay que reformular el presupuesto, me dicen que eso hay que esperar hasta junio. ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque realmente hay sectores abiertos de la economía, como tú planteas, no estamos igual que muchos otros países, pero vamos a hablar un poco del futuro y de alguna de ese tipo de sugerencias. Y lo del presupuesto, ministro, no lo deje. Claro que sí. Bueno, primero que nada debemos establecer que hacer proyecciones económicas en el medio de esta incertidumbre es un ejercicio difícil, porque depende mucho de cómo va evolucionando el sector salud. Depende mucho de identificación de medicamentos que sean exitosos en evitar que los pacientes se compliquen. Y se ha estado avanzando en eso. Y se entiende que entre mayo y junio se tendrá mucha literatura sobre cuál de todos los tratamientos posibles
es el más exitoso. Entonces, eso va a determinar qué tan rápido o qué tan lento puede ir un país. Pero ciertamente este año se puede esperar un crecimiento cero de la economía o incluso un crecimiento negativo bajo. ¿Por qué? Porque hay actividades como el turismo que están siendo afectadas, porque tenemos 2 meses de cuarentena. Entonces todo eso va a afectar y obviamente afecta a las recaudaciones, porque las recaudaciones dependen mucho del nivel de actividad económica. Aunque debo decir que hay una baja también en las recaudaciones que se ha producido porque el gobierno ha decidido postergar el pago de impuestos para ayudar la liquidez de las empresas. Entonces, al final, cuando combinamos todos estos elementos, podemos anticipar que va a ser necesario un presupuesto complementario que normalmente se hace en el segundo semestre del año para sincerizar, para actualizar las cifras de recaudación y también el aumento en algunas partidas. Nosotros hemos tenido que aumentar a la Junta Central Electoral por las elecciones que, como ustedes saben, en el ámbito municipal tuvieron que ser aplazadas. Pero también los aumentos en el sector salud, también incrementos en el plan social. Entonces, todo eso debe de ser recogido en el presupuesto complementario de segundo semestre del año 2020 y eso saldría de 2 fuentes. Una, reducción de presupuesto de algunas entidades del gobierno, porque ahora mismo el gasto está lento, está en niveles mínimos para muchas entidades gubernamentales. Pero además de un aumento en las fuentes de financiamiento. Combinando esas 2, digamos, fuentes, entonces tendríamos el presupuesto complementario que sustentaría el aumento en los gastos tanto de la Junta Central Electoral, el sector salud y el sector social. Lo cierto es que va a hacer falta dinero, lo del tomar préstamos, eso se ve venir, y en medio de todo esto ya se habla de Fondo Monetario Internacional, que nos prestó un dinerito, el Banco Mundial anda en lo mismo, el BID también. Bueno, en todo esto están los fondos de pensiones como una especie de tentación de mujer hermosa que está ahí. La opinión del ministro, el uso de fondos de pensiones en unas circunstancias como esta, ¿cómo lo ve el ministro de Economía? Partamos del hecho de que ciertamente las familias están viviendo momentos difíciles. Han visto disminuir sus ingresos y hace que sea insostenible mantener el nivel de gasto previo. Y poniéndonos en el lugar de decenas de miles, cientos de miles de familias que están en esa situación, se entiende que quieran hacer uso del ahorro. Ahora, cuando analizamos, porque todas las propuestas deben ser traídas al análisis frío, al análisis numérico, porque el hacedor de políticas públicas tiene que ver toda la economía y tiene que ver tanto el presente como el futuro. Cuando nosotros analizamos estas propuestas, nos damos cuenta de varias cosas. Lo primero es que se requeriría un cambio en la ley con los tiempos que permita el Congreso Nacional, porque habría que incorporar este tipo de medidas en la Ley de Seguridad Social. Por otro lado, identificamos que cerca del 63% de los trabajadores dominicanos, dígase 2/3 de ellos, apenas tienen un ahorro de 60,000 pesos o menos. Entonces, estamos hablando de que pudiéramos en estos meses erosionar todo el ahorro que tienen estos trabajadores y que no sería suficiente para sostener sus niveles de consumo. Apenas un 1% tiene acumulado más de 1 millón de pesos. Es lo que nos imagina que esas personas quisieran hacer uso de sus ahorros. ¿Qué pasa? El implementar esta medida pudiera ser regresiva, pudiera beneficiar a personas que de hecho no lo necesitan tanto porque tienen otra serie de activos, porque tienen una estabilidad económica mucho mejor, y no ser suficiente para las personas de bajos ingresos. Como les comentaba, 2 de cada 3 trabajadores dominicanos tiene ahorrado 60,000 pesos o menos. ¿Por qué? Por bajos salarios, por alta informalidad, porque cotizan unos meses y salen del mercado en otros. Entonces la decisión no es tan sencilla. Pero además debemos decir que lo acumulado en los fondos de pensiones no está en una bóveda,
todo ese dinero ha ido a un activo financiero. ¿Para qué? Para beneficiarse del rendimiento. Entonces, sacar 20% de esos ahorros requeriría una venta de activos que nadie está dispuesto a comprar ahora mismo porque el mercado está, como decimos, seco, o que el Banco Central monetice esos activos, incremente significativamente la masa monetaria, y eso tiene riesgos inflacionarios y riesgos de devaluación. Haciendo una balanza de riesgos y beneficios, son más los riesgos. Podemos decir que la posición del ministro de Economía es que eso no se toque. Yo sé que es una decisión del gobierno, del presidente en última instancia, del Consejo, pero su razonamiento va en esa dirección. Y eso que no tocó la parte solidaria, que esto no es un asunto solamente individual. Lo de los fondos hay un sentido de solidaridad de cuerpo. Yo no diría que no se toque, porque la verdad es que uno tiene que tener en el arsenal de instrumentos todo tipo de acciones. Ahora, yo diría que se discuta con la debida cautela y rigurosidad técnica, que se ponderen los riesgos, y que sacar un 30 o un 20% es demasiado, porque eso llevaría a un riesgo inflacionario y un riesgo de devaluación que nadie quiere en este momento. Lo que pasa es que ya nos convenció con sus argumentos, ministro. Los argumentos suyos son demoledores. Eso. Bien. Hay que hacer los análisis porque hay que proteger la estabilidad de los ingresos de todas formas. Por eso, la principal apuesta del gobierno ha sido fase, quédate en casa. Y debo decir que combinando estos dos programas con los empleados gubernamentales y los que tienen pensiones del Estado, estamos hablando de que 45% del total de personas mayores a 20 años, dígase que pueden estar en el mercado laboral, están siendo ayudados o recibiendo ingresos del gobierno. Casi una de cada dos personas en el territorio nacional que tiene más de 20 años. Juan Ariel, el problema es tan complejo que ustedes, los economistas que se manejan con variables, no la tienen todas alineadas. Hay muchos imponderables. Y si nos metemos en el plano internacional todavía más, decía Alicia Bárcenas, la de CEPAL, que las proyecciones que ellos hacen, la mayoría, un decrecimiento, la mayoría van a caer en negativo los países. Eso es, Estados Unidos se mantiene más o menos en un crecimiento moderado de 3, que fue cuando hicieron esa medición. Entonces, ¿a dónde voy? Entre esa variable está el asunto de los precios del petróleo. Vamos a ver qué expectativa tiene el gobierno, porque por un lado, uno celebra como consumidor que haya bajado tanto el precio del barril, estamos comprando combustible barato, pero por el otro, para el gobierno, eso significa menos ingresos a las arcas estatales. ¿Cuál es la expectativa de ustedes con el precio del barril del petróleo que no depende del gobierno? Y que además debemos decir que el comportamiento futuro es altamente impredecible en tiempos normales, no se diga más en momentos como este. De todas formas, el precio del petróleo responde a un sinnúmero de variables, la actividad económica mundial siendo una de ellas, la estrategia que usan países como Rusia o Arabia Saudita en su determinación de precios, pero también las fuentes alternativas, porque al final el precio del petróleo responde a oferta y demanda. Entonces, ¿qué se puede esperar? Que el petróleo va a mantenerse bastante bajo durante todo 2020 e incluso durante 2021, porque la actividad económica mundial estará en niveles mínimos. O sea, gran parte del mundo va a decrecer, otra parte del mundo va a crecer, si acaso cero o muy bajo. Cuando ese panorama se da y cuando Rusia y Arabia Saudita no se ponen de acuerdo en la estrategia de producción, eso tiende a bajar los precios del petróleo. Entonces podemos esperar que se mantengan bajos, quizás no tan bajo como lo que se experimentó en días recientes, que incluso llegó a negativo, pero sí se mantendrá bajo, y obviamente eso disminuye los ingresos del gobierno por concepto de impuesto selectivo a los combustibles, pero lo importante es que representa una reducción del costo familiar en transporte, y eso ayuda a las familias a que puedan dedicar más presupuesto a otros bienes y servicios. Ministro, entre los muchos
problemas que tenemos está el de apoyar al productor agropecuario en especial. Ahí entra no solo la generación de empleo, sino lo de la seguridad alimentaria. Aquí hubo una cosa, una vez, hace muchos años, que se llamaba Instituto Nacional de Estabilización de Precios, que iba al campo donde ese productor pequeño, pequeñito, mediano, compraba a precio del mercado más bajo, le quitaba el porcentaje de la intermediación y se lo vendía al más pobre sin ganarle un centavo y a veces subsidiado. Una chulería. De repente vemos que de a poquito se está haciendo eso. Creo que vi algo parecido en San Juan de la Maguana. Pero hay un plan para fortalecer esa práctica de que se siga produciendo en el campo, donde no está el problema del distanciamiento social, pero que el Estado en esta etapa reviva lo que alguna vez, como surgió, fue el INESPRE para hacer esto que he contado. ¿Hay algunos planes para reforzar, fortalecer, profundizar estas prácticas? Varios elementos. Cuando uno revisa cómo uno puede apoyar a un sector de la economía, uno tiene que ver todas las opciones. Y en este caso tenemos que apoyar tanto la oferta como la demanda. ¿Cómo apoyamos la oferta? ¿Cómo apoyamos la actividad agropecuaria? A través de préstamos en condiciones más favorables. Y por eso ustedes vieron que el Banco Agrícola anunció un aumento del financiamiento y una flexibilización de las condiciones de esos préstamos. Eso en cuanto a la oferta. Por otro lado, en cuanto a la demanda, que se quiere que sea el gobierno en el que genere ese consumo de productos agropecuarios para ser distribuidos a la población. Eso se ha dado a través de numerosas fuentes, se ha dado a través del INAVIE, se ha dado a través del Plan Social de la Presidencia, de comedores económicos, y de hecho se ha determinado que para ayudar al flujo de caja y a la liquidez de esas empresas puedan utilizar la línea de factoring con el banco de reservas. Entonces, digamos, se tiene un plan integral, donde el INESPRE juega un rol, pero no es la punta de lanza de todo lo que se está haciendo en el sector, porque se están haciendo muchas cosas. Ciertamente el INESPRE, que se ha mantenido trabajando durante estos años, también pudiera redinamizar esa actividad agropecuaria, facilitando la intermediación entre el productor y el consumidor, como bien ustedes establecen. Pero debo decir que eso es algo que también están haciendo el INAVIE, comedores económicos y Plan Social de la Presidencia. Juan Ariel, vamos a ver un poquito después de la curva, no necesariamente la del COVID, sino el panorama, la proyección de nuestra economía. Tú lo has dicho con razón, en medio de esta situación no hay manera de establecer una tendencia con certeza, pero ya la CEPAL ha hecho dos proyecciones, el 3 de abril y el 21. En ambas coincide con el crecimiento cero, que yo he visto que lo han estado celebrando mucha gente, pero yo no sé si eso es motivo para contentarse, porque si lo vemos en términos de crecimiento interanual, para nosotros va a significar un gran bajón. Y tú has dicho, primer funcionario que lo dice, que no descartemos que podamos caer moderadamente en negativo. Pero ¿a dónde voy? Además de los sectores que tú mencionaste que están activos, está el eléctrico, el sector eléctrico. ¿No significa eso una gran ventaja para la República Dominicana, que sectores básicos hayan seguido operando? No entendí bien la pregunta. O sea, nos dan un crecimiento cero, las proyecciones, pero tú has dicho que sectores básicos de la economía han estado operando. Y a lo que tú mencionas, yo le agrego el sector eléctrico. Sí. Yo digo, ¿eso no es una gran ventaja para la República Dominicana? Realmente los sectores que representan los servicios básicos, electricidad, agua, telecomunicaciones, se han mantenido operando. Debo resaltar que en el caso del sector eléctrico, la baja en los precios internacionales del petróleo ayuda a disminuir el costo de generación. No tanto como antes, porque ya no somos tan dependientes del precio del petróleo. Ahora mismo, Punta Catalina, que es en base a carbón, está supliendo más del 37% de la demanda del sistema eléctrico nacional interconectado. Pero también está el oro, también, que ha sido una bendición. También debo decir que el aumento en los precios internacionales del oro
¿Por qué? Porque el oro se conoce en la literatura como el refugio de valor. Cuando los inversionistas no saben qué hacer con su dinero, tienden a recurrir al oro. Entonces, el oro que ha llegado a niveles muy altos y además que se proyecta que se mantendrá alto por los próximos años. Eso lleva a que República Dominicana reflexione el apoyo que debemos dar a la minería responsable. Hay proyectos mineros que con las nuevas tecnologías pueden ser desarrollados sin afectar tanto el medio ambiente, y la afectación que se tenga del medio ambiente puede ser remediada con proyectos paralelos. Estos son proyectos de minería responsable que debemos respaldar para aprovechar esta ventaja de oportunidades que tenemos en los precios internacionales del oro en los próximos años. Todo esto ayudará a la mejora en la economía y además a una mayor disponibilidad de dólares en el mercado. Finalmente, ministro, pasaron los buenos años porque nosotros somos un país de un ritmo de... Sí, parece. Aquella debacle del 2003, el país comenzó a recuperarse en el 2005 y habíamos... Entra Nelson. Sí, parece que está teniendo dificultades nueva vez el señor McKinney. De todas maneras, ya estoy. Ya producción nos está pidiendo pausa. Creo que es el momento entonces de despedir al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y agradecer que siempre ha estado presto al llamado de CDN y de Enfoque Matinal. Gracias, Juan Ariel. Estoy a sus órdenes siempre. Buen resto del día y feliz inicio de semana. Gracias. Igual para ti. Bueno, vamos a la pausa.